Fue un 30 de octubre del 2002, cuando un empresario que vendía aguas frescas llenas de químicos decidió soltar la chequera y comprar al Club Deportivo Guadalajara. Las sonrisas en mucha afición eran evidentes, pues el equipo estaba casi en bancarrota. Gracias a la asociación civil que los manejaba, una bola de miserables que se vendían al mejor postor y que malbarataban la esencia del rebaño en cuestión financiera. Pues por mucho tiempo recibieron literal limosnas de las televisoras y cuando veían el dinero en sus manos simplemente lo botaban a la basura o lo desviaban a sus cuentas bancarias. Salvador Martínez Garza, un empresario que tenía por ahí negocios con los lubricantes, tenía al mando a la promotora deportiva Guadalajara, la cual estaba muriendo por la falta de presupuesto. Además de que por ahí algunos buitres como Alejandro Burillo Azcárraga, el primo del Cara de Cuyo, dueño de la gran basura de la comunicación Televisa, merodeaba, sediento de un negocio que no podía irse de sus manos. Salvador Martínez Garza, quien en 2015 se fue de este mundo, de 1993 al 2002, administró al rebaño. Fueron años en los cuales solo cosechó un título de liga de la mano del Tuca Ferretti y un subcampeonato en el 98. Desde ese entonces, Chivas solo vivía del recuerdo de su historia en las épocas de oro del cine mexicano. Era un equipo destinado al fracaso si no se ponía orden. Por eso, decidió dejar este negocio por la paz y empoderar a los muchos socios que tenía el rebaño en ese entonces. Era vender o morir, y Televisa ya olía al muerto. Y como sopilote, estaba preparado para ir por el club, pagando una ganga. Sin embargo, apareció un sujeto muy audaz, quien se ganó no solo la confianza de los socios de aquel entonces, sino que fue más transparente entre comillas. Jorge Vergara, curiosamente aficionado al Atlas, salía a cuadro como el tipo que pondría sobre la mesa la módica cantidad de $260 millones para pagar 190 certificados de propiedad. Televisa no podía creerlo, le habían ganado la carrera y en ese momento se vislumbraba un ambiente de esperanza, en un equipo que poco a poco navegaba en la incertidumbre institucional y futbolística. Sin embargo, al paso de los años, nos ha quedado claro que nada es lo que parece. Es por eso que hoy te presento Corrupción y Ambición, la maldición de la familia Vergara en Chivas. La historia de Chivas es vasta y no nos alcanzaría un video para explicarla a detalle, pero sí para enviar un mensaje muy claro sobre el por qué Chivas sigue siendo un equipo más que navega casi siempre en la incertidumbre en todos los aspectos. Pues dentro de la institución hay gente que no los deja crecer, pues el mal está acuñado en lo interno desde muchos años atrás, a pesar de que Jorge Vergara en sus primeros años hizo cosas muy interesantes, pues siempre vio a Chivas como un negocio que había que cuidar bien, a pesar de que sus gustos futbolísticos tuvieran otros colores. Créanme, el señor era un viejo lobo de mar que si bien tuvo sus errores, cuando menos se preocupaba, porque su institución caminara a pesar de la grilla que había dentro del club. Cuando le dejaron el cascajo del equipo, lo primero que dijo fue: traeré al mejor técnico del mundo. Y le dio el mando del equipo al principiante Eduardo de la Torre, quien armó un equipo plagado de algunos desconocidos canteranos y otros futbolistas que habían sobrado después de que algunos promotores ya no quisieron hacer negocios con el club por el cambio de administración y ante la incertidumbre de los pagos. Fue ahí donde salió a colación toda la porquería legal que era Chivas, donde gracias a los promotores, ojo con esto, en Chivas había marrullería, dobles contratos con futbolistas, evasiones fiscales, fuga de capitales, además de un contubernio que tenía la promotora con la reventa de boletos en el estadio. Toda una mafia asquerosa dentro del rebaño había estado frente a los ojos de Jorge, quien empezó a limpiar el cochinero. En realidad, estas fueron algunas de las cosas que hay que reconocerle al señor Vergara, a pesar de que años más tarde, en 2009, año donde empezó la construcción del nuevo estadio, explotaría otro fraude fiscal, con el que se toparía con pared, donde evitaría pagar los impuestos en contratos de jugadores y cuerpo técnico, pues habían empleado el outsourcing para poder hacer el movimiento ilegal. Todo eso salió a la luz en 2012, cuando en ese entonces varias cuentas de los futbolistas habían sido bloqueadas hasta que rindieran cuentas ante el SAT.
Fueron un total de 10 jugadores y 5 elementos del cuerpo técnico los que se sentaron en la silla de los acusados fiscales. El tema se agravaba debido a que había un gran acumulado de dinero no reportado ante la Hacienda. Los problemas de Vergara siempre fueron de carácter fiscal, pero a pesar de ello mantuvo a Chivas bajo su cobijo, a pesar de que hubo años donde simplemente no funcionaron, y en medio de la tragedia ante el SAT, a duras penas en 10 años de ser dueño, solo había cosechado un título, aquel ante Toluca de la Apertura 2006, con ese gol del Bofo Bautista en la Bombonera. Parecía que cada 10 años las Chivas levantaban un título, y el tema no era necesariamente quién fuera el dueño, pues con la antigua promotora los resultados eran idénticos, solo que en este caso al menos había dinero para comer, aunque mucho capital libraba una batalla ante la hacienda pública. No obstante, la maldición de los Vergara, según la leyenda urbana, viene desde que Angélica Fuentes le daría agua de calzón al dueño, quien engatusado por una papaya bien rasurada y jugosa, se olvidaría por completo del equipo. Como usted ve, el problema de Chivas siempre ha sido interno. Hoy podrían traer a Mourinho o a Pep Guardiola a dirigir al rebaño y no pasará nada, pues los lastres en Chivas han estado muy acuñados. Dejemos de lado a los medios paleros y a los influencers de poca monta, que hablan siempre cosas rosas de estos. Ellos solo son bebés de pecho ante el mal que sufre este equipo de manera interna. Cuando Vergara se casó por tercera vez en su vida, ahora en la India, con Angélica Fuentes, por allá del 2008, curiosamente un año después explotaría el tema fiscal y terminarían su relación 7 años después, en 2015, cuando el club estaba más que endeudado de nuevo. ¿Lógica? Tal vez. Por eso muchos aficionados de Chivas le atribuyen a que desde aquel entonces están pagando una cruz muy cara. Otros hablan de una maldición de la bruja de Angélica, pero otros piensan que quizá si Angélica le hubiera quitado el equipo al cineasta Mauri, otro gallo más amigable cantaría para el rebaño. De hecho, para quien no sepa, como dato de cultura general, Vergara tuvo un breve paso por la industria del cine. No por nada Mauri Vergara ha dicho que ese es su amor. Sin embargo, según él, siempre estará primero Chivas. Jorge tuvo presencia en el cine por medio de Producciones Anhelo, donde catapultó la carrera de Alfonso Cuarón en películas como Y tu mamá también, El asesinato de Richard Nixon de Niels Müller, El espinazo del diablo de Guillermo del Toro, El deseo de Pedro Almodóvar, Crónicas de Sebastián Cordero, entre otras. Pero, ¿cuál fue el daño que hizo Angélica en sí? Todos saben que en la era Chivas de Angélica y Jorge, los chismes dentro del club eran el pan de cada día, cosa que a la prensa barata le gustaba. Entre eso y un supuesto romance con Luis Michel, los dimes y diretes dentro del club y dentro del equipo haría que los Vergara tuvieran enfrentamientos no porque le estuvieran rellenando la papaya a la doña de crema de plátano, sino por el control del equipo, o sea, el poder. De hecho, había pasado ya el 2010, donde habían llegado a la final de la Libertadores, la cual perderían con el Inter de Porto Alegre, siendo hasta ese entonces el segundo equipo mexicano en llegar a esas instancias. En fin, en ese año, Vergara perdió los derechos de explotar la marca comercial de Chivas. Aunque parezca chusco, en 2009 se había dado el famoso cambio de escudo donde Jorge sustentaba como una especie de evolución, pero la realidad es que el Club Deportivo Guadalajara AC, por medio de Francisco Cárdenas, había ganado la batalla legal por los derechos registrados ante el INPI, con el logo oficial del equipo. Incluso ellos tenían el control sobre los traspasos. Ojo con esto, porque de aquí se da el tema de la promotora Promofoot. En aquel entonces había neutralizado los préstamos de jugadores como el Gaucho Ávila, Sergio Arias y Juan Ocampo a los Gallos del Querétaro. O sea, a Vergara le vendieron el equipo pero no los derechos comerciales. Nada tontos. Controlas a los futbolistas y entonces tienes un gran poder. Un año más tarde, ante los medios y los líderes de sus barras, Jorge anunciaría que a pesar del gasto por el pago de los derechos comerciales a los nuevos dueños, Chivas tendría su escudo clásico, recordando que meses atrás, alrededor de 100 personas se habían manifestado por el tema en Verde Valle, rompiendo una puerta corrediza. Como ven, el problema del rebaño siempre ha sido desde dentro. Ellos mismos se han saboteado,
porque la gente que está allí o estuvo, o como Promofoot, que se ha apoderado de los futbolistas, han sido un severo cáncer. De ahí viene la maldición de la familia Vergara, quienes apostaron su billete en una institución que venía putrefacta. A la fecha, así sigue siendo, a pesar de que el Junior quiera cambiar las cosas o cuando menos lo intente. Sabe que no puede cambiar al 100%. Años más tarde, y antes de su adiós, la ley le sonreía a Jorge. En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le devolvía los derechos comerciales a los Vergara, haciendo estallar a Cárdenas, quien abogaba de un crimen organizado dentro de Chivas, donde habían corrompido a la ley. Durante su historia, el rebaño ha tenido jugadores buenos, malos, también cantera. Hubo futbolistas con mucho talento, muchos mal encaminados, otros bien llevados. Gente como el Güero Real en la cantera había funcionado. Pues en 2013, José Luis Real había retomado el trabajo de la asesoría que había dejado Johan Cruyff sobre seguir produciendo cantera. Sin embargo, por aquellos años ya se estaba gestando un negocio mayor, con el argumento de que los nuevos talentos debían estar bien representados y asesorados legalmente para obtener mayores ganancias en el inicio de sus carreras. Y con la ayuda de especialistas, entre comillas, llegarían lejos en Chivas. Aquí es donde inicia el secuestro de Promofoot. En anteriores videos ya habíamos hablado de esta agencia y de cómo es un cáncer para Chivas mismo que los está llevando al despeñadero. En un artículo publicado por el Fantasma Suárez en 2021, se explica cómo esta agencia se fundó y cómo la avaricia de uno de sus integrantes terminó por corromper lo que sería una agencia de cierto modo importante. Todo empezó cuando Enrique Nieto Applebaum, quien fuera representante de Rafa Márquez durante siempre, se había separado de José Manuel Sanz, quien fuera representante de Cuauhtémoc Blanco. Años más tarde, el Temo lo llevaría a su gabinete en el estado de Morelos, mismo que despediría por traición. En fin, Enrique, con el apoyo de Márquez, se dedicaría a la representación de futbolistas y fundaría la empresa Promofoot, la cual tendría un crecimiento exponencial, por lo que al sobrar trabajo y faltar manos, decidió meter a su primo hermano Héctor Eduardo Hernández Applebaum, quien no sabía nada de fútbol, pero estaba dispuesto a aprender con tal de ganar dinero. Este se encargó de asesorar a ciertos jugadores, dándole mucho poder y presencia dentro de la empresa, ya que Enrique estaba más enfocado en la carrera de Márquez. Fue en 2014 cuando Eduardo se peleó con su primo y compró las acciones de la empresa, además de ganarse la confianza de sus clientes, por lo que terminó por quedarse con Promofoot. A partir de ahí, Lalo empezó a ver dónde podría encallar a su empresa, a manera de tener un negocio constante, por lo que vio en Chivas una apuesta muy grande, sabiendo que allí había un importante semillero de jugadores. Grabe usted bien el año, fue en 2014, por lo que hasta ahora Promofoot lleva secuestrado a Chivas 9 años más los que falten. Y durante ese tiempo, solo la época de Matías Almeida fue brillante. Pero para anidar en Chivas, optó por contratar a Mariano Varela, quien había sido directivo del rebaño. Le prometió ser su mano derecha siempre y cuando arreglara todo para que pudiera fichar jugadores desde muy jóvenes. Fue así como Promofoot entró a partir de la sub-17, y el lema con los plebes, como les dicen a los chavitos que apenas vienen empezando, una letanía que más o menos dice así: si quieres jugar con Chivas y asegurar tu futuro, tienes que firmar con Promofoot. No hay más opciones. Si no firmas, nos encargaremos de boletinarte en otros clubes y así acabará tu carrera. Por eso, desde muy chavos, muchos jugadores, para no entorpecer sus carreras, terminaron firmando con esa agencia que poco a poco se fue degradando, pero aún tiene mucha presencia. 4 años más tarde, y luego de ser jefe de los representados de Promofoot, reinstalaron en Chivas a Mariano Varela como directivo. Pregunto, ¿hay o no conflicto de intereses? ¿A poco los Vergara no sabían de lo que se estaba gestando en su equipo? Claro que sí, pero el negocio es el negocio. En fin, luego de ese artículo del Fantasma, Amaury Vergara, ya sin su padre en el barco, solicitó una investigación sobre el tema dentro de Chivas. Después se dio cuenta que había más basura de la que creía,
Pues por medio del entonces subdirector de comunicación, Edgar Martínez, quien es gente de Televisa, giró una disque exhaustiva investigación por medio de recursos humanos, y según él, nunca encontraron nada. El tema se cerró. Sin embargo, al siguiente año, ya sin Martínez en el departamento de comunicación, pues la Bomba Rodríguez se lo había llevado al Tri, fue que Amaury Vergara pudo reestructurar la dirección deportiva y de comunicación. Por eso llegó Fernando Hierro, quien ha visto con muy malos ojos que muchos futbolistas jóvenes de Chivas estén contra la espada y la pared para firmar un contrato con Promofoot. En anteriores videos explicamos cómo esta agencia tiene el poder, incluso de tender camas, hacer presión contra gente que no es afín a sus ideales. Pues en los contratos, estas se aseguran de que sus futbolistas jueguen tantos minutos, tantos juegos, etc., dependiendo si son VIP o no. Ese es el gran poder de ellos, pues al final, ante los malos resultados y la presión de la afición, quien siempre es el responsable es el técnico o en su defecto el director deportivo. En este caso Paunovic y Fernando Hierro. Quien piense que el mal paso que Chivas ha sufrido por años no es responsabilidad de Promofoot, está totalmente equivocado y es ignorante de la situación. Si bien Amaury trajo a Hierro y a Paunovic para reestructurar la cantera, el problema es él mismo. Mientras esta empresa se siga apoderando de los canteranos, poco o nada se puede hacer. Hasta ahora, Brígido y Yael Padilla no han firmado con ningún representante, y eso habla bien de la guerra interna que hay dentro del club por el poder, pues quien maneja a los futbolistas tiene un don de mando enorme. Esa es parte no solo de la maldición de los Vergara, sino de Chivas, quien por mucho tiempo ha caído en malas manos, las cuales solo se han servido del equipo para cumplir sus intereses particulares. El aficionado de Chivas lo sabe, pero el aficionado que es autocrítico y piensa más allá del show que hay en la televisión. También, por años, Televisa se ha empecinado por tener el control del rebaño y no dudará de que el día que Amaury Vergara ya no pueda controlar a este equipo, alguien afín a los Azcárraga intente tener el control en sus manos, pues esto implica poder a largo plazo con selección mexicana y el dominio de una marca que presume jugar con puro mexicano. Pero si observamos bien, la gran maldición de Chivas no es que esté todavía gobernando la dinastía Vergara, administración que ha sido paupérrima, pero que de alguna manera se mantiene férrea en salvar un poco su barco, sino que lo que parece ser eterno es la puja por el poder, que significa la marca Chivas, pues de aquí se desprende tener el control total del fútbol mexicano, un equipo que evoca al patriotismo, que vende no solo en México, sino a nivel internacional con muchos mexicanos en otros territorios. Es sin duda el santo grial de cualquiera que sepa del negocio en la Liga MX, por encima de cualquier club, incluso de América Latina, debido al gran arraigo que genera en las multitudes. Por eso es importante resaltar que la televisión en particular será el típico medio que esté presionando como siempre la salida de técnicos o gente de pantalón largo que no sea afín a sus ambiciones. Por eso siempre será complicado dirigir a Chivas, equipo que se ha convertido sin duda en un platillo apetitoso de los oligarcas que desean el control, no solo de este club, sino de todo el fútbol mexicano. Pero dime, ¿crees que algún día Chivas renazca de sus cenizas y por fin sea el equipo que su verdadera afición merece? ¿Qué es lo que debe pasar para que Chivas se quite los lastres que tiene encima? Déjame saber tus respuestas aquí abajo y también pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.